¿Estás rentando casas y no estás seguro de si estás pagando muchos impuestos o no? Quédate en este episodio porque te vamos a decir cuál es el mejor régimen para declarar estos ingresos. Hola, arpeos, bienvenidos a una semana más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien. Finales de abril. Un día antes, ¿es 29? Sí. ¿Están viendo ustedes esto el 29? No es cierto. El 30. El 30 de abril. Hoy es el último día. Si lo están viendo en la noche, les quedan pocas horas. Entonces, presenten su anual. Si quieren evitar multas, si tienen un saldo a favor y lo quieren automático, tienen hasta este día para presentar su declaración anual. Y aquí nada más hacer la anotación obvia de que no porque no se presente le dejas de deber al SAT. Entonces, si ya tienes esto, o sea que ya sabes que le debes, todavía estás a escasas horas de poder aplicar parcialidades. Ojalá. Si te deja tu banco, sí. Es un tema ahí medio complicado, pero ojalá y ya todos hayamos presentado nuestros anuales de personas físicas. Dicho esto, justo y como lo decíamos en la introducción del video, hoy vamos a estar hablando de los ingresos por arrendamiento. Sí, básicamente creo que es un ingreso que de manera común las personas tienen. Sin embargo, también creo que es muy común que las personas no declaren sus ingresos. Recuerdo que hace muchos años, o sea, hace ya varios años, hubo un estudio donde decían que muchas personas sí tenían ingresos por rentas, pero que no las declaraban. Y creo que también por eso es que hace ya unos años el SAT empezó a darle unas obligaciones a los jueces en el tema de cuando tienen estas demandas por que no pagan rentas y que quieren desalojar y demás, donde los jueces tienen que informar al SAT que las personas están o no pagando impuestos. ¿Cómo? A través de las facturas que emitan. Si tienen una renta y no están emitiendo facturas, eso podría decir que no están pagando los impuestos y por lo tanto, pues tendrán que darle aviso al SAT. Sí. Esto nació en la reforma del 2019 que aplicaba para el 2020. Es viejito, fue en pandemia, entonces tampoco era de los temas más importantes. Sí. Pero sí es una reforma interesante justamente por esto, ¿no? O sea, porque si tú le quieres cobrar a la persona que te debe, debes de poder exhibirle al juez, que cada mes has estado emitiendo tus facturas y si no lo puedes hacer, te va a echar de cabeza con el SAT. Y en realidad también, o sea, es de los ingresos más comunes. Es de los ingresos más evadidos. Ajá. Pero curiosamente también es de los ingresos más baratos de tener. Sí. Porque tenemos dos regímenes específicamente para arrendamiento. Bueno, el reciclo no es específicamente para arrendamiento, pero tiene su sección de arrendamiento. Y en realidad no es tan caro tener este tipo de ingresos. O sea, puedes tener muy buenos beneficios en cualquiera de los dos. No hay tantas deducciones, pero el SAT se puso guapo con este tipo de cosas y puso ahí uno que otro beneficio en el régimen de arrendamiento. Entonces, creo que ahorita sería comenzar con el régimen de arrendamiento, que es el primer régimen que salió para este tipo de ingresos. Y tenemos un apartado en la ley, como con cualquier otro régimen, de cuáles son cómo vamos a manejar los ingresos, cuáles son las deducciones que tenemos, etc. Aquí, spoiler, tenemos únicamente 6 a 7 deducciones, dependiendo del caso, o una ahí como regalo del SAT. Ajá. Aquí es importante también mencionar que justamente empezamos con el régimen de arrendamiento porque en el apartado de reciclo no mencionan nada, como ahí solo en la ley dijeron, puede ser actividad empresarial, honorarios, arrendamiento, sector primario, no dan reglas de nada. Nosotros, como tema un poco medio conservador, utilizamos como las reglas que menciona la ley en el régimen de arrendamiento para aplicar lo de arrendamiento en reciclo. Básicamente esto nace en el IVA, o sea, el IVA es el que te da como esta pauta, donde te dice que como no se cambia el IVA dependiendo del régimen, puedes hacer acreditable de IVA todo el IVA de los gastos que en estricto sentido serían deducibles para ese tipo de ingreso, en este caso de arrendamiento. Entonces, eso hay que tenerlo en mente. Pero creo que comenzamos entonces con las deducciones. Sí. La primera que nos menciona el artículo 115 de la ley del ISR es el tema del impuesto predial. Recordando que ese es un impuesto municipal, donde pues básicamente nos cobran por ser dueños de un bien. El siguiente es los gastos de mantenimiento y los gastos de agua. Si nos damos cuenta, aquí realmente menciona dos, mantenimientos y agua. Y si vamos como a un tema estricto de la ley, si nosotros, por ejemplo, estamos rentando una casa y nosotros, por acuerdos que tengamos con la persona que nos renta, nosotros pagamos los servicios, tenemos un comprobante fiscal tal vez de la CFE, en estricto sentido no sería un gasto no deducible porque no viene dentro de las deducciones autorizadas que menciona la ley.
Después vienen los intereses reales que pagamos por un crédito, ya sea por una compra o por unas construcciones o mejoras. Y aquí es el tema solo de los intereses reales. Creo que este tema de intereses reales lo hemos hablado mucho cuando hablamos de deducciones personales. Sin embargo, si tenemos ingresos por arrendamiento, podemos hacerlos deducibles aquí. Es importante también tenerlos claro porque si lo hacemos, o sea, cualquier institución donde paguemos un crédito hipotecario, al final del año, bueno, al siguiente año, emitir una constancia del crédito hipotecario. Y tenemos que identificarlo si ese crédito lo vamos a considerar como una deducción autorizada dentro del régimen de arrendamiento o si la vamos a considerar como una deducción personal para todo el cálculo de nuestra declaración anual. Que aquí hay casos donde te conviene más uno u otro, ahorita vamos para allá. Después viene el tema de salarios, comisiones y honorarios pagados, así como impuestos y cuotas y contribuciones para cubrir dichos salarios. Como es el tema de el IMSS, el Infonavit, el impuesto sobre nómina y demás que tengan que ver con este tema. Luego vienen seguros, cualquier tipo de seguro que tú contrates para el bien que estés rentando también es deducible. Y por último nos menciona el tema de las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Recordando siempre que cuando la ley menciona el tema de inversiones, hablamos de como si fuera otro activo fijo. Otra, digamos, estamos rentando un local como si fuera otro local, pero tal vez fue una ampliación que ahí dependerá del criterio que puedas llegar a tener o si son otro piso o demás. Es correcto. Entonces, si nos fijamos, en realidad tenemos 7. Ya las mencionamos. Y aquí es importante mencionar que estamos hablando únicamente del régimen de arrendamiento. Sin embargo, también estas deducciones aplican aunque no entran en la mecánica de cálculo para Resico. Esto un poquito basados en la ley del IVA, donde nos dice que nosotros nos vamos a poder acreditar el IVA de todos los gastos que sean deducibles para fines de ISR, pero entendiendo que en la mecánica de Resico no aplican los gastos. Entonces, sí puede ser deducible para ISR, aunque no nos va a permitir hacerlo la ley, y por lo tanto nosotros nos podemos acreditar el IVA de ese gasto sin problema alguno. Es correcto. Después creo que cuando hicieron este apartado, pues se dieron cuenta que la realidad es que cuando tú rentas un bien inmueble, pues no es como que cada mes estés haciendo adecuaciones, mejoras, mantenimientos y demás, sino mucho tal vez corre dentro de la persona que te renta y demás. Y por lo tanto, se incluye como una deducción opcional una disminución del 35% de los ingresos. Es decir, sin necesidad de un comprobante fiscal, como pueden ser las otras 7 deducciones, aquí dice, si tienes un ingreso de 10,000, tú en automático puedes tener una deducción opcional del 35%, es decir, 3,500 pesos, y vas a pagar impuestos sobre los 6,500, no sobre 10,000. Y aquí también es súper clara la ley en decirnos, esto lo vas a tener que decidir al momento en el que comiences a hacer tus pagos mensuales, que normalmente sería en enero, o si la empezamos a rentar en junio. Pero nosotros tenemos que decidirlo en ese momento, dándonos la opción de variar esta opción de deducción en la declaración anual. Es correcto. Entonces, si nosotros ya una vez que pasamos todo el año dijimos de que, oye, sí le metí más en pintura a la casa, sí hice esto, me conviene más hacer una deducción comprobada, lo podemos hacer sin problema alguno. Pero si no nos conviene porque no tuvimos facturas, no tuvimos gastos, o si le pagamos al albañil pero le pagamos en efectivo, etcétera, podemos seguir optando todavía por esta deducción opcional del 35%. Es por ciento. Y también aquí como importante mencionar que si optamos por la deducción opcional, sí podemos también disminuir el pago del predial cuando lo paguemos. Entonces, ahí podríamos tener como 2 deducciones, por decirlo de alguna forma. Nuestra deducción del 35% cada mes y aparte, en el mes de enero, febrero, que es cuando normalmente se paga el predial, vamos a pagar todavía menos impuestos porque ya incluimos ahí este gasto del predial. Es correcto. Y adicionalmente, de hecho, la ley también nos da la opción de que podamos hacer pagos trimestrales, como de hecho ahora lo propone un candidato presidencial. Nos dice que podemos hacer estos pagos trimestrales siempre que no rebasemos de cierto ingreso, que ahorita les decimos de cuánto es, y que tengamos únicamente ingresos por arrendamiento. Que ya si nos vamos después a la resolución miscelánea, nos dice que es arrendamiento de casa-habitación y que sí lo podemos llegar a combinar con sueldos y salarios e intereses. Sí, aquí se ve como interesante esta cuestión porque justamente la ley sí menciona únicamente... o sea, la ley en sí, ley de ISR menciona que es únicamente ingresos por arrendamiento. La resolución únicamente menciona ingresos por casa, habitación y sueldos y salarios o asimilados o lo que sea. Entonces, en estricto sentido, si rentas únicamente, por ejemplo, locales,
en estricto sentido sí puede ser trimestrales. Si no tienes otro ingreso. Si tienes sueldos salarios, nada más si rentas casas de habitación. En estricto sentido, y ya yéndonos de que al derecho, en realidad el que tiene preponderancia es la ley. Porque la resolución miscelánea únicamente puede dar beneficios y no poner obligaciones. Pero pues bueno. Sí, y justamente eso, el ingreso que puedes tener máximo en arrendamiento para optar por los pagos trimestrales en este año, porque menciona que son 10 salarios mínimos, recordando que tenemos que cambiarlo por UMAS, serían 33,005 pesos mensuales que pudieran, si tenemos esas rentas hasta ese monto, podríamos optar por pagos trimestrales. Y creo que también por último, aquí importante mencionar que cuando nosotros somos personas físicas que rentamos a personas morales, estas nos tienen que retener el 10% de ISR, el cual podremos acreditar en nuestro cálculo de impuestos. Es correcto. Recuerden que hasta aquí únicamente hablamos del régimen de arrendamiento. Ahora, pasándonos a Resico, es muchísimo más sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es las mismas reglas de siempre de Resico, los 3,5 millones de pesos, que no los podemos rebasar, que no seamos socios o accionistas y que seamos contribuyentes cumplidos básicamente. Si caemos en todos estos supuestos, considerando de hecho que normalmente les damos la recomendación de que ser socios o accionistas incluye también la compra de acciones. Entonces, teniendo esto en mente, si podemos estar en Resico es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a pagar un porcentaje muy chiquito de nuestro ingreso. Va sobre nuestro ingreso. Aquí no entra ninguna de las deducciones en la mecánica de cálculo, no se permite. Entonces, vamos a pagar del 1 al 2.5% de nuestro ingreso, dependiendo también del monto de la renta. Y por lo general, para las personas que hagan arrendamiento de bienes inmuebles, Resico va a ser la mejor opción. Sí. ¿Por qué? Justo porque el cálculo es muy distinto. Ahorita vamos a ir para allá. Y en Resico no tenemos mucho más que decirles del cálculo. Ahorita van a ver ejemplos claros. En temas de IVA es importante mencionar. Y nada más, lo mismo si eres física y rentas a moral, una retención del 1.25, como siempre lo menciona el régimen. Ese sí es para todos, siempre que sea una persona moral. Pero ya en temas de IVA, también aquí es importante mencionar que va a depender de a qué nos estemos dedicando, a qué estemos rentando las cosas, etc. Por ejemplo, si nosotros rentamos una casa habitación y sabemos que va a ser utilizada como casa habitación, siempre que no esté amueblada, que ahí también la ley da algunos ejemplos de qué se considera amueblado o no. O sea, por ejemplo, si tienes tendederos, si tienes alfombras, si tienes persianas, si tienes, creo que, cocina integral, si tienes varias cosas, se podría considerar de todas formas como no amueblada. Pero si tenemos esta parte de una casa que va a ser utilizada como casa que no está amueblada, entonces es exenta de IVA. Por lo tanto, si nosotros les cobramos 6,000 pesos a las personas que les estamos rentando nuestra casa, esos 6,000 pesos únicamente van a pagar ISR y el IVA no les es aplicable porque están exentos. Pero si nosotros rentamos una casa y sabemos que la van a utilizar, por ejemplo, como oficina, aquí en realidad ya no estamos rentando una casa habitación, sino que estamos rentando una oficina. Este es un tema como raro porque en realidad estás rentando la misma casa y la estás rentando sin amueblar, etcétera. Pero aquí lo que cambia es como el uso que se le está dando al bien. Sí. Entonces, si ya es para una oficina, si ya es para un local comercial, si ya es para lo que sea, independientemente de que sea una casa, entonces va a estar grabado al 16% de IVA. Y sería el caso contrario. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un local comercial que sabemos que van a utilizar para casa-habitación, aquí lo que prepondera es que se va a utilizar como casa-habitación. Y aquí sí le aplica este beneficio de la ley para que no sea más caro para la persona que renta de que pueda ser exento de IVA. Es correcto. Entonces, debemos de tener eso en mente. Vamos a pagar normalmente el 16% o no vamos a pagar IVA. Y también en este caso, en el caso del IVA, existe una retención que aquí sí es independientemente del régimen que tengamos de las 2/3 partes. Es correcto. Considerando que ya les dijimos que el IVA no va a cambiar, entonces ahorita lo único que vamos a revisar son cálculos de ISR en régimen de arrendamiento, en Resico, rentándole a personas físicas, rentándole a personas morales, para que se puedan dar una idea más o menos de cuál sería el que más les puede llegar a convenir. Aquí, obviamente, y siempre vale la pena hacer este tipo de aclaraciones, una sola decisión o un solo factor en temas de impuestos cambia todo. Entonces, si no están seguros de cuál cálculo les aplica por algo en específico, lo más recomendable es que tomen asesoría. Sí, porque también es importante mencionar, aquí, Rubén, ponlo aquí en medio de este episodio, esto no es una asesoría, no pueden considerarlo como una asesoría de que esto es lo que dijimos y ya es lo último. Hay muchos factores que se tienen que determinar para saber cuál es el régimen que les aplica, entonces
no lo consideren como asesoría, puede ser una buena guía para saber y que vean la diferencia entre un régimen y otro, pero, como dijo Eric, si necesitan más información, sí pueden generar una asesoría con nosotros. Vale, entonces vamos a empezar con régimen de arrendamiento, el que existe desde muchos años, y vamos a hacer como vamos a ver como 4 cálculos, pero básicamente es el mismo ingreso. Uno es de 10,000 pesos y otro es de 42,950. Y ahorita les decimos por qué usamos 42,950. Porque ese número random. Ajá. Básicamente aquí estamos considerando el cálculo de la deducción opcional y no estamos considerando el pago del predial. Y este cálculo, como dijo Arturo, régimen de arrendamiento a una persona moral. Sí. Es importante que no se nos vayan a perder en eso. Entonces, por ejemplo, tenemos un ingreso de 10,000 pesos, aplicamos la deducción opcional que nos menciona la ley del 35% y pagaremos el impuesto con una base de 6,500. Aquí se aplicarán todas las tasas y tarifas, recordando que, por ejemplo, en este régimen el impuesto va desde el 1.92 hasta el 35% de nuestros ingresos y en este cálculo... de nuestra utilidad. Perdón, de nuestra utilidad, cierto. Y aquí en este caso el impuesto que se calcula son 390 pesos. Sin embargo, también recordamos que le estamos dando a una persona moral y esta persona nos está teniendo el 10% del ingreso, es decir, 1,000 pesos. Esto quiere decir que nosotros no pagaríamos nada de ISR si tenemos una renta por 10,000 pesos a una persona moral. O sea, todos los meses nunca pagaríamos ISR. Sí tendríamos que, obviamente, hacer las declaraciones. El que no pagues no significa que no tengas que presentar, pero no pagarías impuesto. Y aquí también tema importante, no porque le rentemos a una persona moral ya lleva IVA. O sea, una persona moral sí puede rentar una casa habitación para alguno de sus empleados para que viva ahí. Entonces, tenerlo en mente. Y luego les comentamos el otro extremo de los 42,950. Esto lo consideramos en este monto porque si aplicamos el mismo cálculo que los 10,000, aplicamos el 35% de deducción, son 15,033 pesos y tenemos una base de 27,918. El ISR que tenemos que pagar son 4,295, pero recordemos que el ISR que le retenemos a las personas morales en este régimen es el 10%, serían los mismos 4,295. Es decir, que aún con este ingreso no estaríamos pagando nada de impuestos adicionales más que la retención que nos hayan hecho. Este es como el límite óptimo para no pagar impuestos con esa retención. Aquí también es importante mencionar, si no estamos pagando impuesto con esa retención es porque ese impuesto que nos están reteniendo es el justo para pagar ese impuesto, ¿no? El que tendríamos que pagar normalmente. Si vemos este ejemplo de los 10,000 pesos, en realidad lo que nosotros tendríamos que pagar son 390, nos retuvieron 1,000 y por lo tanto mes a mes estamos generando 610 pesos de IVA a favor. De ISR a favor que nos podrían llegar a regresar en la declaración anual. Es correcto. Siempre y cuando, no tengamos otro tipo de ingresos. Exacto, porque este cálculo del arrendamiento incluso no es acumulativo como tal vez podríamos pensar o hemos visto en diferentes episodios de actividad empresarial u honorarios en régimen de actividad empresarial, donde se acumulan. Aquí es el cálculo de cuánto cobraste en el mes, se calcula el impuesto. Y así, si tú en un mes cobraste 10 y en otro mes cobraste 30 y en otro mes otra vez 10, no se va acumulando, sino únicamente va sobre tus ingresos de manera mensual. Ajá. Entonces, correcto. Este sería como el óptimo. Básicamente una física, si estamos rentando de física a física, no existiría ningún tipo de retención y aquí pues sí tendríamos que pagar el impuesto de manera completa. En este mismo ejemplo, pues los 10,000 pesos sí tendríamos que pagar adicionalmente eso. Bueno, tendríamos que pagarle al SAT esos 390 pesos y en el cálculo de los 42,950, pues los 4,295. De todas formas sigue siendo relativamente barato. Ajá. Pero este es en el cálculo de arrendamiento a persona moral, a persona física. Ya si nos pasamos a reciclo, los números son completamente distintos. Porque aquí, por ejemplo, si únicamente tenemos un ingreso de 10,000 pesos, pues vamos a pagar el 1% sobre esos 10,000 pesos y únicamente se le tendrían que estar pagando al SAT 100 pesos. ¿Cuál es el tema? Que como nosotros le rentamos a una persona moral, nos hicieron una retención de 125 y entonces no le vamos a pagar nada al SAT. Sabiendo también y ya teniendo en mente que estos 25 pesos extras los estamos generando de saldo a favor y probablemente los podríamos tener en devolución en la declaración anual. Es correcto. Ahora bien, en este lado, en el reciclo,
no nos aplica el mismo límite de los 42,950, sino que acá el límite óptimo para no pagar impuesto con la retención que nos están haciendo va a ser de 50,000 pesos. Literal, 50,000 pesos, no más, no menos. ¿Por qué? Porque a los 50,001 se cambia el porcentaje de pago de impuestos y entonces ahí sí ya tendríamos que pagar. Pero bueno, aquí justamente tendríamos 50,000 pesos que nos hicieron una retención del 1.25. Nosotros por esos 50,000 pesos tendríamos que pagar el 1.1%. Y entonces el impuesto calculado sería de 550, pero nuestra retención es de 625. Por lo tanto, estaríamos generando 75 pesos al mes de ISR a favor que podríamos pedir en devolución en la declaración anual. Sí, y aquí creo que es importante esto que mencionas del 50,001. O sea, como esta tabla del ISR en reciclo sí dice que hasta 50,000 pagaremos el 1.1, cuando pasamos a 50,000.01 pagaremos el 1.5. Entonces, por ejemplo, aquí ya pagaríamos, si fueran 50,001 pesos de rentas, el ISR que tendremos que pagar son 750 pesos. Nuestra retención sigue siendo 625 y tendríamos que pagar 125 pesos al SAT. Que a ver, tampoco es tanto. ¿Para 50,000 pesos? Sí, exacto. Pero de todos modos, pues es importante como que vean esta diferencia de los topes, porque a veces como que no en sus cálculos, ya sea en una actividad empresarial o horarios, incluso arrendamiento, pues no consideran el tema de que tienen que pagar tal vez una parte de impuestos. Sí. Entonces, es los 50,000, lo que mencionaba Eric, es el monto óptimo para no hacer ningún desembolso adicional a la retención que nos haya hecho la persona moral. Es correcto. Y entonces, esto es considerando que estaba la persona moral, que nos estaba haciendo una retención, etc. En caso de que justamente fuera una persona física, de todas formas nos sigue conveniendo muchísimo declararlo porque por 10,000 pesos el impuesto sería nuevamente de 100 pesos. Aquí no tenemos retención, entonces solo le tendríamos que pagar 100 pesos al SAT por haber tenido esos 10,000. Y en el caso de los 50,000, el impuesto sería de 550, no tenemos retención y le tenemos que pagar 550 pesos al SAT por haber tenido 50,000 pesos de ingreso. Es correcto. Entonces, el objetivo justo de este video es mostrarles esto que les decíamos al inicio. Son los ingresos más comunes, los ingresos más evadidos y los ingresos que son muchísimo más baratos de declarar en cualquiera de los dos regímenes. Sí. Ya sea persona física con actividad empresarial, bueno, persona física en el régimen de arrendamiento, o reciclo, nos funciona perfecto. Aquí, ¿cuál es el tema? Y esto también es importante nada más como tip mencionárselos, que si nosotros tenemos sueldos y salarios, por ejemplo, e intereses, y aparte estuviéramos en reciclo con arrendamiento, cuando nosotros llegamos a la declaración anual, no se juntan estos ingresos. Sí tenemos que cuidar de en conjunto no haber pasado los 3.5 millones de pesos, pero no se van a juntar. Entonces, únicamente se va a hacer el ajuste anual por lo de reciclo, donde podríamos estar teniendo estos 25 o 75 pesos de saldo a favor, y vamos a hacer nuestra declaración de sueldos y salarios con intereses, por ejemplo. Si estuviéramos en el régimen de arrendamiento, aquí sí cambia completamente la jugada. Y vamos a tener que juntar nuestros ingresos de sueldos y salarios con intereses con arrendamiento. Y entonces ahí sí puede que incluso nos haya quedado corto el tema de las retenciones, el pago de impuesto y demás. Creo que es en tema de cálculos, creo que solo es eso. Y como dato muy importante, el más importante, creo que tiene este régimen para el tema de... Antes de que vayas para allá. Ok. Creo que también lo que les mencionábamos es importante poder identificar en qué momento podríamos utilizar en un lado o el otro esto de los intereses de la casa. Entonces, si a nosotros con estos intereses nos conviene más utilizar los intereses como deducción que el 35%, ahí sí convendría más utilizarlo como una deducción autorizada y entonces ya no utilizarlo como una deducción personal. Porque de todas formas lo que va a pasar es que se va a disminuir la base sobre la que estamos pagando impuestos en arrendamiento y se va a disminuir, por lo tanto, este ingreso que le vamos a tener que sumar a nuestros sueldos, salarios e intereses. Y que además, en el tema del régimen de arrendamiento, esta deducción no estaría topada. Recordemos que las deducciones personales están topadas a ciertos porcentajes y montos, y si lo consideramos como una deducción autorizada, porque nos conviene más que el 35%, o sea, el 35% de deducción opcional, pues lo podemos considerar al 100%, sin ningún tope. Sin embargo, si no tenemos tantas deducciones y estamos optando por el 35%,
y aparte le pusimos el predial y seguimos teniendo una buena deducción, lo que podríamos hacer aquí es considerarlo como una deducción personal que también es perfectamente permitido y estaríamos teniendo nuestra deducción del 35% en arrendamiento más una deducción personal que nos va a ayudar a poder bajar este pago de impuesto en la declaración anual. Entonces está interesante, ténganlo en mente, si son reciclo, ahí no aplica ni como deducción personal ni como deducción autorizada, pero si están en este caso de tener sueldos y salarios, intereses y aparte arrendamiento en reciclo, podrían utilizar esta deducción personal de los intereses como una deducción personal en la declaración anual de sueldos y salarios e intereses. Pero no va a tocar nada con reciclo. Es correcto. Ahora sí, el tema de lo más importante respecto a este régimen de arrendamiento en el tema de facturación es que la ley nos menciona que nuestra factura debe contar con la cuenta predial. Este es un error bien común de que no la pongan. Sin embargo, si estamos emitiendo una factura a una empresa, a una persona física, y no estamos poniendo el impuesto predial dentro de la factura, en el campo específico de impuesto predial, no dentro de la descripción, no nada de eso, podría ser un gasto no deducible para sus clientes que le están rentando. Entonces sí tengan mucho cuidado. Esto lo menciona en el código. Y aparte, o sea, porque siendo bien sinceros, yo puedo decir, a mí me vale si es deducible o no para el cliente. Tú eres sujeto a una multa por la emisión de la factura mal o de manera incorrecta, que es una multa cara. O sea, la última vez que la checamos era como 89,000 pesos. Ahorita seguramente ya es mucho más. Pero eso es por cada CFDI que hayas emitido mal. Entonces podrías tener una multa por 90,000 pesos por enero, marzo, abril, etcétera. O sea, es importante tenerlo en mente. Es correcto. Entonces, no olviden ese campo. No va dentro de la descripción, no va en... O sea, no se la inventen. No va en una referencia, una nota. Va en un campo específico que menciona en la cuenta predial. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. O sea, justo el objetivo era como que pudieran conocer esta diferencia en los cálculos, que sepan más o menos qué les aplica, que si van a pagar una asesoría ya puedan llegar con sus dudas hechas. Pero recuerden que esto, o sea, no implica una asesoría. Tienen que conocer como justo esto de si la casa se va a utilizar para casa habitación, si se va a utilizar como local, si se va a utilizar como lo que sea, para saber el tratamiento que se le va a dar en IVA, si va a llevar retenciones, si no va a llevar retenciones, si te conviene más reciclo, si te conviene más persona física con actividad empresarial. Bueno, con arrendamiento. Uso goce temporal de bienes inmuebles. Qué técnico. Tenemos que saber todo esto para poderles decir qué es lo que más les conviene. Entonces, bueno, si les interesara tener como esta asesoría en específico, pueden agendar una sesión de impacto fiscal a tu medida, que es nuestra asesoría, pero le pusimos este nombre para que fuera más bonito para ustedes, para que tengan una experiencia más cool. Pueden encontrar el link aquí en la descripción o también pueden entrar a la página, que no les sé decir ahorita exactamente cómo está porque se están haciendo cambios, pero van a encontrar el apartado de asesorías, impacto fiscal a tu medida, y ahí podrían agendar. Van a ver nuestra agenda en tiempo real, el día que más les convenga, la hora que más les convenga. Nos reunimos, resolvemos sus dudas, se llevan estrategias para utilizar en ese momento y todo perfecto. Si les interesa, comenzamos a trabajar juntos, y si no, tan amigos como siempre. Es correcto. Y también síganos en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Threads, Reddit y Spotify, creo. En todas estamos como Arpea Consultores y creo que ya es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí. Es todo por el episodio de esta semana. Si llegan a tener alguna duda de esto o cualquier cosa, nos lo pueden dejar en los comentarios. Normalmente tratamos de estárselas contestando. Y pues también nos ayudan mucho con esto que ya saben hacer, de suscribirse, darle clic a la campanita y esas cosas. Me gusta. Darle like al video. Y ahora sí creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.